yo estoy encargado, el cultivo de uva y una parte del cultivo de mandarina, ¿ya? Sí, es una parte de cultivo de uva, una parte de granada porque se va a pegar la granada y una parte de mandarina, ¿ya? En total riega alrededor de 250 hectáreas, ¿ya? Lo que yo manejo es el cultivo de granada. Entonces, yo les voy a explicar lo que es la parte de riego y lo que es nutrición. Voy a tratar de hablarles, ya que no van a tener tiempo para poder ir a otros cultivos de repente, voy a tratar de hablarles cómo todos manejamos nuestro cultivo, ¿ya? Entonces, empezamos un poquito por este cabezal. Este cabezal es un cabezal que no es asistido, no utiliza ningún motor para poder llevar el agua hacia el campo. Tiene las tuberías de ingreso, mejor dicho, el cabezal de salida hacia el campo, son de 10 pulgadas. Tiene unos filtros marca Filtomat, que son tipo malla, ¿ya? Que en un rato, si tenemos tiempo, vamos a entrar a verlo, ¿ya? Entonces, como ven de acá, hay 3 tuberías que salen de allá. Uno es para la granada, uno es para la uva y uno es para la mandarina. Yo voy a hablar de la granada. Entonces, la granada, en el campo, estamos utilizando una manguera de la marca Netafim, con goteros que tienen un distanciamiento entre goteros de 40 centímetros, ¿ya? Y cada gotero tiene una descarga de 2 litros por hora, ¿ya? Eso nos permite a nosotros como granada regar con un caudal de 23 metros cúbicos en una hora, ¿ya? Es lo que podemos regar. Muy bien, voy a explicar un poquito cómo es que nosotros regamos, ¿ya? Cómo es nuestra decisión de riego. Primero, importante en la decisión de riego es la etapa fenológica en la que se encuentra el cultivo, ¿no? En el cultivo de granada y en la mayoría de cultivos las etapas fenológicas son las siguientes. El agoste, que es cuando la planta está en receso o está en dormancia, no sé cómo le pueden llamar, cuando la planta no tiene hojas, se cayó las hojas y se quedó solo ramitas, ¿ya? Esa es la etapa del agoste. Luego viene la brotación, y la brotación es la etapa en la que nos encontramos ahora. Si ustedes están viendo, la planta está brotando recién sus hojitas, ¿no? Ya, eso nosotros le llamamos punta roja porque si lo ven están medio rojitas las puntas de las hojas. Después de la brotación va a venir la floración. Luego de la floración viene el cuajado de fruta, luego el crecimiento de la fruta, luego el embero, o es el cambio de color, y luego la cosecha, ¿ya? Entonces nosotros esta campaña, de todas las etapas tecnológicas que les he mencionado, hemos empezado en julio con la aplicación de cianamida. Nosotros aplicamos cianamida para poder ayudar a la planta a que se active toda la brotación uniformemente. Entonces la planta deja de estar desnuda y comienzan a salir los brotes. ¿Cuándo hemos empezado este año? El 1 de julio. ¿Cuándo vamos a cosechar? Vamos a cosechar probablemente el 1 de febrero, ¿ya? Entonces ahí más o menos se pueden dar una idea de cuánto tiempo se demora en producirse esa fruta. Luego de la producción, de la cosecha, que se demora 2 meses, en febrero y marzo, tenemos un mes más de fertilización post cosecha, que sería todo abril, y la plantita nuevamente vuelve a dormir, se le caen las hojas, y nuevamente la despertamos en julio, ¿ya? Entonces nosotros tenemos claro eso en nuestra mente para poder realizar el riego, porque el riego no se realiza igual en cada etapa fenológica. Por ejemplo, ahora en la etapa de brotación, el riego es mínimo. El riego es ahora le estamos dando con una frecuencia de más o menos 6 días, con un volumen de 100 metros cúbicos a 60 metros cúbicos, en algunos casos. Esto también va a depender del tipo de suelo que haya, ¿no? El suelo no es uniforme, hay partes medio arenosos, hay partes medio limosos, entonces en eso varía. Los limosos se riega menos, los arenosos se riega más y a veces con más frecuencia. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que consideramos, la etapa fenológica. Luego, para hacer un cálculo de riego, les voy avisando que lo último que utilizamos es el ETP y el CASE, ¿ya? O el ETO, también que ustedes lo conocen, y el CASE, el último que utilizamos. Nosotros, la empresa Pampa Baja, que siempre está a la vanguardia de la tecnología, ha contratado una plataforma que se llama Verde Smart, que ustedes lo pueden buscar en internet y les va a aparecer, hay una página. Este Verde Smart es una entidad que se encarga de podernos brindar algunas estaciones, o que son herramientas para poder hacer una agricultura de precisión, ¿ya? Una agricultura de precisión.
Entonces, cada cultivo, el cultivo de granada, la uva, la mandarina, la palta, cuentan con una estación Verde Smart. ¿Ya? Esta estación Verde Smart está instalada en una parte del cultivo. No podemos ingresar todos porque es bien cerradito y no podemos ingresar, ¿no? Como son instrumentos de medición precisos, son bien delicados, ¿ya? Entonces, ¿cómo nos ayudan estas herramientas en el cálculo de riego? Primero, hay sensores que están introducidos dentro del suelo y eso nos indica la humedad a diferentes profundidades. Humedad desde 10 centímetros de profundidad hasta 1,20 m de profundidad o 120 centímetros. Entonces, cada 10 centímetros me da una lectura de humedad. Cada cuánto me envía esa información estos sensores, me lo envía cada 15 minutos. O sea, yo cada 15 minutos puedo revisar la pantalla y voy a ver cómo está la humedad, un gráfico de humedad en diferentes zonas del suelo. Entonces eso ya en primera instancia me da una idea de cómo va la humedad en el suelo. Pero luego tenemos que saber la condición de la planta para poder decidir cuánto vamos a regar. ¿De qué depende de que le echemos más agua o menos agua a un cultivo? Normalmente unos lo hacen al cálculo, otros hacen una calicata, solo revisan humedad, pero nosotros revisamos estos sensores de humedad que están implantados y a su vez revisamos unos dendrómetros, ¿ya? Unos dendrómetros son unos instrumentos que están insertados en el tronco del árbol. Están insertados y miden en micrómetros el crecimiento o decrecimiento del tronco, ¿ya? Entonces el tronco naturalmente cada día crece un poquito, ¿no? Pero también a su vez por las altas temperaturas decrece. Entonces el gráfico va creciendo así, crece, decrece, crece, decrece, pero va ascendentemente porque el tronco va engrosando al pasar de los años. Entonces nosotros determinamos que una planta estresada es cuando comienza a tener decrecimientos de tronco consecutivos, ¿ya? O sea, si mi planta está creciendo porque la he regado, comienza a crecer y hoy día hace un fuerte calor, naturalmente va a decrecer un poco, pero luego con mi siguiente riego debería crecer nuevamente. Pero ¿qué pasa? Que si yo le riego y ese crecimiento no es lo que yo espero, es que necesita más agua. O el gráfico es riego, sigo regando, pero la planta está decreciendo. Es porque está siendo afectado por el calor. Nosotros en este caso le llamamos DPV o déficit de presión de vapor. ¿Ya? Nosotros no manejamos el TP, también consideramos el vapor. Entonces, con este sensor de dendrómetro podemos tener monitoreada la planta. ¿Cada cuánto? Cada 15 minutos. Todas las verificaciones hacemos 15 minutos. Entonces, vemos cómo va el crecimiento de la planta, ¿ya? En este caso, en la etapa fenológica que nos encontramos ahora, que estamos en brotación, queremos que la planta no esté muy hidratada, ¿ya? Atención muchachos, no queremos que esté muy hidratada. ¿Por qué? Porque como está empezando la brotación, si salieran los primeros brotes y yo le doy mucha agua, estos primeros brotes se van a elongar se van a estirar y la planta ya no van a tener necesidad de producir más brotes. Y cuando no tiene mucho brote, pierde oportunidad de floración, porque mientras más brotes, más probabilidad de floración. ¿Cierto? Esto pasa en todos los cultivos. Entonces, tenemos que controlar el agua. ¿Cómo le controla la planta? Le doy el agua suficiente como para que no se hidrate mucho ni tampoco se estrese. Entonces, el crecimiento del tronco va a ser así. Sube, baja y lo mantengo uniformemente. Una vez que alcanzo mi brotación esperada, que en este caso en granada es el 50% de yemas debería estar brotada, recién comienzo a darle el agua. ¿Sí? Le doy el agua. Entonces, ¿cuánto de agua? Justamente calculamos probamos con volúmenes, ya tenemos nosotros unos volúmenes, un historial de volúmenes de riego por etapa fenológica, pero siempre vamos probando porque el clima va cambiando cada día, o mejor dicho, el tiempo, ¿ya? Entonces, en esta etapa hemos calculado más o menos 100 metros cúbicos o 60 cada 6 días, pero el calor ha aumentado esta semana y ya para la próxima semana se va a regar cada 3 días, con el mismo volumen, con 60 a 100 metros cúbicos. ¿Ya? Así hacemos el cálculo de riego. ¿Qué otros sensores tenemos para que nos ayuden a esto? Tenemos sondas de succión también, sondas de succión en el suelo, en el cual ponemos unas jeringas
una especie de jeringas y sacamos el vacío, producimos vacío. ¿Perdón? Tenemos Agriken y tenemos sondas. No, se me fue el nombre. No, sondas sí, son sondas, no son de capacitación, son de succión, ¿ya? Entonces, cada uno tiene su nombre, pero es el mismo principio, ¿no? Una punta de cerámica, un tubo y le sacan el vacío y esto absorbe el agua del suelo. Y al día siguiente se recolecta. Claro, y se recolecta, ¿no? La tabla de óptimos ustedes mismos se lo están haciendo. Sí, esto de manejar estas plataformas que te registran todo, lo bueno es que te van haciendo un registro cada año y lo tienes ahí todos los años que vas acumulando. Mientras más años pasan, más experiencia tienes acá en tu campo, ¿no? Porque no es lo mismo acá que Pedregal. Entonces tienes un historial y una experiencia propia y vas trabajando en función a eso. ¿Qué conductividad eléctrica tiene? Estos suelos ahorita están con una conductividad de... no pasan de 2 en promedio, hablando de diferentes profundidades, ¿ya? Hay zonas que hay 1 y hay otras que llegan a 2. pH con 0, con 7, 7, perdón. Con 7 está. O sea, la ventaja es que es el agua de buena calidad, aunque no se pueden hacer. Claro, el agua que tenemos acá es de calidad. Hemos tenido un problema justamente con el riego, con el tema de las sales que nos está diciendo acá la profesora, es que nosotros utilizamos el compost que producimos acá, el establo. En Granada aplicamos 30 toneladas por hectárea, normalmente. Una vez aplicamos 60 toneladas por hectárea, campaña. 30 toneladas hectárea, campaña. Una fecha utilizamos 60 y no nos fue muy bien por el incremento de las sales. Se te elevó también la temperatura. Claro, y la temperatura, entonces hay que bajar, es un problema. Este año hemos aplicado 40 toneladas por hectárea y eso ha ocasionado que las sales se elevan un poco. Entonces también hacemos lavados de suelos, ¿no? Lavados con 300 o 400 metros cúbicos, ¿no? Regamos el suelo, eso alrededor de 16 horas de riego, ¿ya? Que les damos para que puedan bajar la conductividad. La conductividad, cuando aplicamos el compost, llegó a elevarse a 3.7 de conductividad en el suelo, que eso ya es mucho. La granada, que es un cultivo medio rústico, que soporta hasta 3.5, no mucho tiempo, ¿no? Entonces ya había pasado. Entonces inmediatamente tuvimos que hacer más lavados de lo que teníamos programados, ¿no? Algo más, esta estación Verde Smart que hemos contratado también tiene sondas de conductividad, perdón, sensores de conductividad hasta 60 centímetros de profundidad. Entonces me da la conductividad y ahí puedo revisar si se está elevando las sales o no. ¿Qué tantas hectáreas tienes una estación Verde Smart? No, es solo por 90 hectáreas que es el cultivo de Granada tenemos una estación, ¿ya? La mandarina también por 90 hectáreas, perdón, 75 tiene una estación. Pero no te podría estar sesgando porque son lotes grandes de 90 hectáreas. Sí. De repente la tienes ubicada en un buen sitio o en el peor sitio. Exactamente. Esto para elegir el punto se ha hecho un estudio. Es un punto promedio, pero aparte todavía de esto hacemos una interpolación de datos. Es otro proceso, que también es otra ciencia, que también nosotros nos capacitan, ¿ya? Esta entidad que hemos contratado nos va capacitando y vamos trabajando en ello. ¿Cómo podemos extrapolar los datos, ¿no? Porque después el suelo puede ser arenoso y de allá no, ¿no? Pero adicional a esos sensores, utilizamos sensores manuales también. Por ejemplo, utilizamos lo que ustedes conocen, los tensiómetros, ¿no? Nos miden humedad. Entonces, allá si yo tengo una humedad, digamos, del 13% y mi tensiómetro me marca 13, ya me imagino, ¿no? Si acá mi tensiómetro me marca 10, ya me imagino cómo está la humedad. Entonces, puedo extrapolar datos. Hay también unos programitas que utilizamos para ello, ¿ya? El campo está a tu espalda, ¿verdad? ¿Qué edad tiene? Este tiene alrededor de 17 años. 17 años. Ahora, otra herramienta más que nos ayuda para decidir el riego son fotos satelitales. Ya son fotos satelitales que lo hacen cada semana, más o menos, un promedio. Y estas fotos satelitales te dan varias información. Uno que es el más común que utilizamos nosotros es el mapa de calor, ¿no? Zonas que están estresadas porque estas fotos, mediante el espectro, puede determinar si una planta está estresada o no. Bueno, las plantas estresadas o zonas estresadas te marcan más rojo.
y las plantas que están bien, que no están estresadas, te pinta de color verde. Lo mejor de esta plataforma es que lo puedes ver en tu computadora como lo puedo ver en mi celular. O sea, yo mientras estoy en mi casa, puedo revisar mi celular, o acá lo puedo revisar, y puedo ver los gráficos, cómo va la humedad al momento, ¿no? O puedo ver los mapas de colores, cómo va, ¿no? Estos mapas de colores o las fotos satelitales que te toman, los píxeles son de 2 por 2 metros. O sea, me marca lo que ocurre en 2 por 2, ¿no? Es el pixelaje que tiene. ¿Ese es un servicio también que se contrata? ¿O es... Claro, todo va, es un paquete, ¿no? Te mide la estación, los dendrómetros, las ondas, te mide la conductividad, y hay sensores que te miden también el contenido de nitrógeno y potasio en el suelo. También cada 15 minutos te envía la señal y tú puedes ver. Entonces, si tú miras tu gráfico, vas a ver un gráfico de nitrógeno, un gráfico de potasio, si que lo quitas o lo pones. Hay un gráfico de humedad en zona de raíz, es un gráfico de humedad en zona de drenaje, porque también cuidamos que no haya mucho drenaje de agua. Tenemos la temperatura del suelo, tiene el crecimiento de los dendrómetros. Varias plantas tienen insertadas otros dendrómetros que indica si está creciendo la planta o se está deshidratando. Entonces, con todas estas variables tomamos una decisión de riego. Cuando no está el ingeniero, cuando no estoy yo, algo me pasó, ¿a qué recurren? Al uso del KC y el ETEC. ¿Ya? Una consulta, ¿cuántas plantas por hectárea tienes? ¿Cuál es tu densidad? Tenemos, en el cultivo de granada tenemos 3 densidades, una de 1000 plantas por hectárea, la otra de 666 plantas por hectárea y una de 476. Y hay una más que es de 555 plantas por hectárea. Sí, ¿ya? Esas son la producción por planta, son, bueno, exportables son 31 toneladas por hectárea, perdón, 32 este año. En plantas serían, a ver cuánto, son alrededor de 80 frutas, con un peso de 430 gramos más o menos. 40 toneladas, 35 por hectárea. 32 dices, ¿no? ¿Por qué la diferencia por hectárea? Porque este cultivo de granada se ha ido cultivando gradualmente, ¿no? Las más antiguas tienen 17 años y las nuevas tienen alrededor de 7 años, entonces se han ido probando densidades diferentes, ¿no? Se han utilizado modelos israelíes, modelos de acá, entonces por eso ha habido la variación. Pero si tú hablas de 32 exportables, ¿cuánto es tu total de tu producción por hectárea? Estamos hablando de cuánto es tu descarte. Sí, con un 15% de descarte. Eso quiere decir que esos 32 Hay que adicionar un 15%. O sea, estás hablando de aproximadamente cuántas toneladas. 47. ¿Cuánto? 47. Son los matemáticos. 47. 47 más 15, ¿no? 32 más 15. Hablando de porcentaje. 15% de 32. 32 son las 32 toneladas. ¿Y qué se llama? 15% de 9, algo de 40, ¿no? Estás hablando de un calibre promedio de 400, Sí. porque el calibre va de 250 hasta 750. Y entonces de 250 es una cantidad que se llama. Cada uno está en un calibre de 500 para arriba. No tanto. Acá tenemos un calibre de los más pedidos son los 8, 10, 7. ¿Por qué? Porque los más grandes son poco de los no son tan comerciales. Se rajan en el packing, en el volteado, en el packing se desvalora, se daña. Por eso van de 750. ¿Qué se llama? Están un kilo ya no se llega. No, bueno, 800 no va. claro, entonces, claro que nos producimos varios calibres, producen diferentes calibres, pero en promedio es el que le estamos indicando. Eso. Entonces, eso en cuanto a la nutrición, utilizamos fuentes de nitrato de amonio, nitrato de potasio, sulfato de potasio, ácido fosfórico, MAP o fosfato monoamónico. Como fuente de hierro utilizamos el ultraferro, dilatado, y nitrato de calcio. ¿Ya? Nitrato de calcio. Las unidades que utilizamos en nitrógeno en el cultivo de granada este año hemos utilizado 240 unidades de nitrógeno.
En potasio hemos utilizado 450. ¿Ya? Fósforo hemos utilizado 80 unidades. Calcio, magnesio, ¿cómo se llama? En calcio 40 unidades y en magnesio utilizamos 180 unidades de magnesio. ¿Ya? Es bastante magnesio. 180 unidades de magnesio que están aplicando. Anualmente. Y en comparación del calcio, o sea, como litro de calcio me estás aplicando 40. Como unidades de calcio, 40 unidades. ¿No te parece que estás en desequilibrio? Normalmente el calcio nosotros no lo aplicábamos, ¿ya? Porque nuestra agua sí trae calcio, nuestros suelos tienen cantidad de calcio. ¿Cuántos milicovalentes tiene tu agua de calcio? Mire, a ver, mil equivalentes de agua de calcio. El agua de río. El agua de río, sobre el agua de río. Mil equivalentes de calcio, no, eso no es idea. Porque me estás diciendo que tienes harto. Sí, tenemos, sino que... Ya. Sino que acá tenemos un problema con el tema del calcio y el magnesio, ¿ya? El calcio que tenemos en suelo normalmente antagoniza nuestro magnesio. Nosotros tenemos un problema fuerte de magnesio, no solo la granada, tiene la uva, todos tenemos este problema, ¿ya? Entonces no aplicamos calcio porque justamente los estudios han indicado que tenemos bastante calcio en suelo, pero acá está el dilema, ¿no? Es que si es disponible o no es disponible, ¿no? Entonces han venido doctores de universidades de Lima, de todo lugar, y unos nos dicen que es disponible y otros nos dicen que no es disponible. Todavía está en esa duda, ¿ya? Pero lo que es cierto, de acuerdo a nuestros análisis que hacemos en la fruta, perdón, en la planta, en las hojas, hay una etapa de floración y cuajado en la que tenemos una caída en la cantidad de calcio, ¿no? Es por eso que hace 2 años recién estamos empezando a aplicar el calcio. Esas 40 unidades van enfocadas, digamos, en esa etapa. Solo en esa etapa, después nos olvidamos del calcio, ¿no? Porque antagoniza nuestro magnesio, ¿no? Nuestro magnesio, foliarmente sabíamos llegar a 0.2%, pero no llegamos ni a 0.1. El detalle es que el calcio es un elemento de movimiento muy lento. Si lo aplicas muy adelantado, ya no vas a utilizarlo para esta campaña, sino para la siguiente. Entonces tienes que arrancarlo desde el comienzo. Claro. Tienes que arrancarlo desde el comienzo Sí. porque solo se va a traslocar en el momento de la transpiración. Claro, ¿Ya? claro. Entonces, sabemos que el calcio y el potasio son elementos de calidad. Entonces, es por eso. Sí, que hay, como les digo, nosotros tenemos mucho en cuenta este tema del antagonismo de elementos, ¿no? El magnesio nosotros ya tenemos que ya ponerlo, porque es el que tenemos déficit, y si ponemos el calcio, va a antagonizar. O sea, Por eso te decía, tú supieras cuánto hay en el agua, yo te podría decir si estás con exceso o estás con déficit. claro, ahorita el dato ¿Y en no- boro cuánto tiene en el agua? En boro estamos con 120 me parece, ¿no? Es pequeño. Es nuestro último análisis que hemos tenido. 0.3 es lo máximo que debe de haber. O sea, 1120. No, sí, No tiene problema por toxicidad, por boro en la hemos pensado que justamente ese dato exagerado ha sido por algo porque ha podido ocasionar una rajadura de fruta. Hemos tenido una rajadura de fruta y le estamos atribuyendo ese dato, es muy alto, ¿no? Porque normalmente es bajo, lo tenemos por 29, 30, pero esta vez se le bajo. Entonces, eso en cuanto a boro, me preguntan. Ahora, lo que te quería decir, por ejemplo, en el caso de acá del granado, tú me dices que apenas empieza la campaña en julio, pero la poda, el mantenimiento, ¿cuándo le empiezas? Eso en junio hacemos la poda. En la poda, el amarre, todo. Sí, es en junio. ¿Ustedes no aplican ETREL? No, trial para defoliar. Foliar. No, ha habido ocasiones en las que no defolia la planta y ya calculamos y sí le aplicamos. Hay años en los que sí trasloca la planta y se cae solo la hoja y no es necesario la aplicación. Porque generalmente el granado es un poco duro, es un siempre verde, o sea, no bota todo. Entonces, por ejemplo, hay que aplicarle ETREL o si no, El preparas sulfato una de potasio le aplicamos. sulfato de potasio a una razón de 15 kilos por Sí. otras cosas más que ya. Sulfato de potasio. Es la fórmula secreta de cada Sí, uno. sí, exactamente. Se aplica y se le Ese tema más que todo lo ve el tema para que de... salga más barato. Sí, el sanidad lo ve ese tema, no va a hacer ese tipo de aplicación. Pero hasta donde yo sé... Yo te preguntaba porque como me dices que tú haces la parte de nutrición, Sí. No, esto es para la defoliación, porque le digo, una vez hemos utilizado el tren, pero normalmente utilizamos el sulfato de potasio. ¿y por qué no sacar la campaña en el mes de fines de diciembre, enero, que es el precio más alto? ¿Por qué no sacar antes la campaña? Es que
Lo que también es importante acá es producir los kilos que necesitamos producir. Ahora, ¿qué pasa? Que si nosotros adelantáramos un poco más la campaña, corremos el riesgo de no tener la producción necesaria o tener fruta deforme, ¿ya? ¿Por qué? Porque para que ustedes puedan lograr una buena floración en estos cultivos que son caducos, debe acumular unas horas frío o unidades frío. Nosotros ya tenemos nuestras unidades calculadas, ¿ya? Entonces esto nos ha servido para en tiempos que no hay mucho frío, en tiempos de calor, poder aguantar la planta y hacer que acumule el poco frío que haga, ¿no? Lo acumula, y una vez que tenemos esos números ya acumulados, recién podemos empezar nuestra campaña. ¿No te vas a pensar que puede ser un factor climático? Porque generalmente en la joya salen más antes. Claro. Salen más antes Son más la adelantados. producción. Sí, son más ¿No? adelantados. Porque yo he evaluado campos desde La Joya, Santa Rita, a esta parte alta de acá, lo que se entrega, el Valle de Majes. Y nosotros, por más que hemos intentado, que se llama hacer en el Valle de Majes, anticipadamente, por el problema de la temperatura, porque hay una diferencia de temperatura de 6 grados aproximadamente con el Valle de Majes. Entonces, no se podía salir, se salía igual que ustedes. Entonces, los únicos que salen en esa fecha son ustedes y el Valle de Majes. O sea, ¿por qué? Por efecto de la temperatura. Controla y revisa esos datos y eso te va a ayudar bastante. Claro, nosotros tenemos bien monitoreado este tema de la temperatura, ¿ya? A ver, en el tema de la granada, es muy importante esto del frío, ¿ya? Si ustedes se han dado cuenta, el año pasado y el anteaño pasado ha habido un problema en la producción en todo el mundo, creo que ha habido. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido un exceso de calor y no ha hecho frío. Hemos producido poca fruta en comparación a otros años, lo que nos ha salvado así el precio, ¿ya? Pero con ese golpe de producción que hemos tenido, o sea, con una baja producción, hemos tenido que asesorarnos y hemos llegado a la conclusión que los horas frío eran importantes para producir la cantidad que queríamos producir. Entonces, muy al margen de cuándo vamos a sacar la fruta, era poder acumular las unidades frías. En la campaña que acaba de pasar, hemos acumulado nuestras unidades, lo mínimo que necesitamos, y nos ha ido bien, hemos podido producir más que otros campos, ¿no? Entonces, es por eso que nosotros estamos limitados a eso. En febrero, ¿cuánto es el precio que les pagan ustedes? Ahora nos han llegado a pagar 2 y pico de euros. Claro, pagan más. Sí, pagan más. Pero sí, pero es un tema, nosotros como agrónomos a veces nos miran, nosotros más vemos el tema de la producción, ¿no? Nos da la producción y ya el tema del comercial se encarga de... Y de repente, ¿dónde lo han colocado al mercado? Claro. Si ellos ya lo tienen colocado... Ese tema ya el área comercial se encarga, ¿no? Ya él tiene que sacar precio, no es su chamba del área comercial, ¿no? Claro. Una pregunta, regresando al tema de nutrición, mencionaste una cierta cantidad de unidades de NPK, pero ¿cómo llegan a ese número, digamos, para esta campaña? Ya, el cálculo de requerimiento o de necesidad de fertilizantes o de elementos de la planta lo hacemos en base a un análisis de materia seca de la fruta. Entonces una fruta le medimos la materia seca y de eso se le hallan los elementos que ha utilizado esa fruta, ¿no? Con eso hacemos el cálculo. Y terminada la cosecha, hacemos un comparativo de cuánto hemos aplicado y cuánto ha consumido la fruta y hacemos una fertilización post cosecha, ¿no? Que es para poder reponer lo que nos haya faltado darle de nutrientes a la planta, ¿ya? Sí, que nos sumes para básicamente en nitratos y potasio lo que le damos. Eso sería. ¿Es una asesoría externa para estos cultivos? Claro, siempre tenemos asesores, ¿no? Granada, ¿quién lo está asesorando? De Granada tenemos 2 asesores, uno que se llama Ran Sakai, que viene desde Israel, 2 veces al año, y otro asesor que se llama Carlos Guillén, que lo conocen, que viene alrededor de cada 2 meses. Pero ahora estamos pensando en llamarlo cada mes. ¿Qué era de Educasa? De Proagro. Proagro. Sí. Claro, entonces con él viene, con él vemos el campo, ¿no? Y siempre nos da nuevas ideas, él ha visto otros lugares y nos da más que todo ideas, ¿no? Ideas, y sabe que este del cultivo es prueba y error, ¿no? Es probar y ver resultados, siempre estamos haciendo ensayos de 1 hectárea, de muchas cosas, ¿no? ¿Y el arándano quién los asesora? ¿Arándano? Sí. No sé, debe ser de otro país, no sé.
Estuvo asesorando a Carlos Guillén también, porque él manejaba la aranda. No vendrás a la En la aranda la tienen hace rato. Y claro, en la ¿Y en Nepal también alguien también asesorando? claro, pero todos los cultivos hay dos asesores normalmente. Pero tú ya tipo que vas con las chicas, Sí, no, es que siempre piden, ya es orden de arriba ya. Sí. No sé si tienen alguna pregunta más.